Gobierno y sociedad en diálogo constante. Hablando de política con Roberto Trab. Y saludo con mucho cariño a mi querido Roberto Trab esta mañana. ¿Cómo van los números y las estadísticas y todas estas cosas que nos hablan de la política en México? Buenos días, Roberto. Pues muy buenos días, Pedro. Vámonos directo con la encuesta. Pareciera que la aprobación presidencial se va estabilizando. Se cayó medio punto esta semana, no es estadísticamente relevante, queda en 57.3 la aprobación presidencial esta semana. La semana pasada estábamos en 57.9. Entonces yo creo que no hay más que estabilización. Sí se ve en la gráfica una caída ligera semana por semana de medio puntito. Sin embargo, mi pronóstico, Pedro, es que esto ya se va a estabilizar entre los 56 y los 58 puntos. ¿Por qué, Pedro? Porque en el resto de las variables que venimos midiendo desde septiembre, es decir, la percepción de mejoría o empeoramiento en seguridad, corrupción, pobreza y empleo, podemos ver que ahí sí ya se estabilizó la cosa. Es decir, los problemas de la gente, la parte racional, la percepción sobre la parte racional de los problemas de la gente, ya se están estabilizando. Llevamos 2 semanas con una percepción de inseguridad en 51, es decir, de que hay menos seguridad que el año pasado, se queda en 51 contra 40 la gente que piensa que hay más seguridad. Este dato es idéntico al de la semana anterior. En percepción de mejoramiento en términos de corrupción, no creció nada, está igualito, 52 contra 42, 52% de los mexicanos piensan que hay menos corrupción que el año anterior, contra el 42% que piensan que hay más corrupción. En términos de empleo también se estabilizó, 47% de los mexicanos piensan que hay menos empleo, 40% piensa que hay más empleo, y finalmente en términos de pobreza también se estabiliza y está empatado, ¿no? 43% de los mexicanos piensa que hay más pobreza contra 43% que piensa que hay menos pobreza. Todos los datos, Pedro, de estas variables que son las que explican racionalmente la aprobación presidencial ya se han quedado estancadas. Por lo tanto, mi pronóstico, Pedro, es que se va a estancar el presidente en estos 57 puntos por lo menos un par de semanas más. Lo que hemos venido viendo a lo largo de esta encuesta es que primero cae lo racional, es decir, primero la gente se da cuenta que no hay avances, o la gente se da cuenta que no hay empleo, o la gente se da cuenta que hay una decepción en tal o cual cartera, y después viene la caída en la aprobación presidencial. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede mover esto en favor o en contra del presidente, Pedro? Yo insistiría que el tema de salud. En otros ejercicios que hemos visto en esta semana, en otras encuestas que han presentado otros medios de comunicación y que han hecho públicas, vemos que sí hay mucha esperanza en la población con el nuevo INSABI. Hay mucha credibilidad en el discurso, Pedro, de que los medicamentos, la atención médica, la salud tendrá una atención gratuita, cosa que en realidad pues no tenía antes, ¿no? Y la aprobación, Pedro, hacia el cambio del Seguro Popular por el INSABI está más o menos 2-1, 50% de los encuestados en el otro medio dicen que aprueban la sustitución del INSABI por el Seguro Popular, mientras que 24% defienden al viejo Seguro Popular. Hoy por hoy, Pedro, pues como todo lo nuevo, ¿no? Ahora sí que como cuando éramos adolescentes, ¿no? La novia nueva, pues todos están felices, claro, hay mucha esperanza en la población, más allá de lo que se está diciendo en los medios de comunicación, Pedro, acuérdate que son 2 dimensiones, más allá de lo que escuchamos en los medios de comunicación, de las críticas racionales, reales que vemos en los medios de comunicación, el mensaje que está permeando, Pedro, ante la gente es que para el 1 de diciembre la atención médica, el acceso a medicamentos será universal y gratuito, y esa es una nueva luna de miel del presidente con la población. ¿Cuál es el riesgo, Pedro? Bueno, primero que
no se le pueda dar al presidente en el corto plazo. Y segundo y más importante, suponiendo sin conceder, iba a decirlo al revés, concediendo sin suponer, suponiendo sin conceder que el camino que está tomando el presidente es el correcto, que le salen bien las cosas, este primer año el proceso de cambio obviamente pues va a generar en la ventanilla, digamos, del servicio de salud, en las clínicas, en los hospitales, estos ajustes van a ir generando molestias. Y muchos enfermos, afortunadamente, los enfermos, las enfermas, pues no vamos recurrentemente al médico, vas cuando tienes un problema, ¿no? Entonces, la población no tiene la capacidad de comparar si antes estaba mejor o peor, porque la mayoría de la población cuando va al médico, pues va espontáneamente, no va recurrentemente. Entonces, para la mayoría de la población, si por razones del viejo régimen las cosas no están funcionando, se la van a cargar al presidente. Y si por el contrario las cosas funcionan y tal, pues el presidente tendrá una buena aprobación. Entonces yo pienso que hay que monitorear el tema de salud, Pedro, eso es lo que puede mover la aprobación presidencial, la aguja, y obviamente lo que siempre ha estado presente, ¿no? El presidente se sostiene en su percepción de que lucha contra la corrupción. Ese es el principal, la principal variable que lo sostiene. Vamos a ver cómo se comporta el resto del año. Pues vamos a ver cómo se comporta. En todo esto los números y los indicadores están, como dices tú, la palabra que utilizaste al principio, estabilizando, se están estabilizando en la imagen presidencial, no obstante algunos avatares que sobre la presencia cada vez mayor de un esquema de salud en el país, con todos sus avatares, a lo mejor no se han visto los números, pero los números que se necesitan para atender a esta población que se incorpora una vez eliminado el Seguro Popular es monumental, son estos números, y vamos a ver hasta dónde esto puede responder a una realidad con un buen o mal servicio de salud, dependiendo o partiendo de la base de lo que hoy se tiene, que no es lo mejor. Y gracias como siempre, Roberto, te mando un abrazo muy cariñoso allá hasta la capital de la República. Querido Pedro, disfruta Houston, hombre. Pues mira, aquí con el friazo que hace, ahí más o menos lo vamos llevando. Ahí está. Te mando un abrazo. Hace frío, Nos estamos congelando el cuerpecito todos. Pues sí, el cuerpecito. Pues ahí tienes al Nevado de Toluca, que está ahora sí nevado, pero también congelado. Así es. Pues sí, ahí nomás nos da un esquema de cómo están las cosas. Mando un abrazo. Un abrazo. Gracias también para ti. Vamos a hacer una breve pausa.